Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away. With round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness, flying direct with Fiji Airways. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. 1.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine. Casi, ¿qué serán? Estamos platicando que son casi 11 meses que nos hemos visto. Bueno, ya no diario, pero sí continuamente. Me da mucho gusto verlos aquí. Y bueno, el día de hoy, como lo vieron en los videos iniciales, queríamos platicarles que tenemos este diplomado en línea de clasificación arancelaria, en donde puedan manejarlo en su tiempo, a su ritmo, es por módulos, se pueden conectar en línea, pero con la peculiaridad de que además hacemos unas sesiones en vivo para poder aclarar dudas. También incluimos 2 módulos nuevos, que es el cambio de la LIGI y de los NICOS, así que yo creo que ahorita está haciendo mucho el coco de muchas empresas, lo que es la clasificación arancelaria, los cambios de la LIGI, entonces los invito a que entren al diplomado en clasificación arancelaria. ¿Cómo ves, Octavio? No, pues excelente, pues los invitamos a que se sumen y pues aprovechando también el día de hoy, queremos recordarles, ayer les decíamos de los decrementables, ya les subimos nosotros el boletín, les agradecemos mucho, hemos visto que han estado entrando de manera consistente a ver nuestros boletines en la página, ya más de 367,000 visitas, ayer aumentó en 2,000 visitas, obviamente seguimos compartiendo contenido, pero también recordarles, recuerden que este mes, aparte de ser del mes del amor, para las empresas que tienen registro de certificación en el despacho de mercancías, es decir, el que se le conoce como de revisión en origen, tienen este mes que presentar su cálculo y la información la tienen que presentar. Aun cuando en la regla se establece que se deberá de presentar a través del portal o del BUSEM, la realidad es que al día de hoy todavía no está operando esa parte del portal. Lo que estamos haciendo nosotros es que se está presentando por escrito, como se venía haciendo y se ha hecho en los últimos 20 años, de manera directa en la Ciudad de México. Que no se les olvide hacer su cálculo. La fórmula no está sencilla. Sí requiere dedicarle tiempo, sí requiere analizarla. Se los digo porque ayer y antier me han buscado algunas empresas para preguntarme, oiga, doctor, ¿y dónde se presenta? ¿Por qué no encuentro? ¿Qué tipo de escrito? ¿Cómo lo hago? Hay que cumplir con ciertas formalidades, se tiene que hacer bien la fórmula, se tiene que desglosar la fórmula y no es un tema de que se generen impuestos a cargo, sino que la fórmula se encuentre bien integrada. Esta certificación es muy importante. Ha habido quien no le hace mucho caso, pero es una certificación fundamental en las operaciones de comercio exterior y es una certificación que generalmente tramitan más las empresas que importan de manera definitiva. Actualmente las temporales están llevando a cabo, las empresas IMEX están también solicitando esta certificación. Entonces, recordemos que ¿qué nos evita? Muchos dolores de cabeza cuando estamos en la aduana, cuando nos equivocamos en cantidades de mercancías, en valores de mercancías, en productos. Tienen beneficios los agentes aduanales y los contribuyentes que se establecen a través de esta certificación de registro de despacho de mercancías, mejor conocida como revisión en origen. Entonces, este mes no nada más es el mes de exportando conocimiento e importando amistad.
Es el mes de si tienes la certificación de este tipo, tienes que cumplir presentando tu cálculo y deben de realizarlo de manera correcta porque ya lo están revisando. Eso es todo, Daniela. Yo creo que vamos a terminar poniéndole algo a un nombre. Voy a hacer un concurso para ponerle a estas cápsulas informativas algún nombre. Ahora resultan interesantes. Yo creo que es bueno conocer estos temas y estos tips sobre todo. Y bueno, el tema del día de hoy es fundamental para la materia de comercio exterior y qué mejor que nos las pueda dar Trueque, quien fue director de regulaciones y restricciones no arancelarias en la Secretaría de Economía, con el tema Fundamentos de las regulaciones y restricciones no arancelarias, con nuestro querido amigo, el tigre ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias, Dani. Muy bien y emocionado. Pues hoy les platico que fue un día que tuvimos que correr. Vi a Enrique conectado, se desconectó para venirse a hacer el trueque, pero me encanta que estés siempre con nosotros, tan activo como siempre. Y bueno, antes de darte la palabra, quiero presentar rápidamente tu semblanza, aunque ya aquí dicen que eres viejo conocido, mejor presentar tu semblanza. El ingeniero Herón Jiménez también, como ayer, es tigre de corazón, pero es líder del área de clasificación arancelaria en TLC Asociados. Fue fundador del Laboratorio Central del AGA y se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación aduanera y normatividad aduanera en la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria y como director de regulaciones y restricciones no arancelarias en la Secretaría de Economía. Fue representante de México ante la Organización Mundial de Aduanas, asesor de la Sexta Enmienda para Gobiernos de Centroamérica, así como notas explicativas y opiniones de clasificación en español. Es ingeniero químico especialista en comercio exterior con diplomados en sistema aduanero, química arancelaria, técnicas aduaneras internacionales, administración directiva y capacidades directivas. Ha desarrollado diferentes programas de capacitación a nivel nacional e internacional sobre comercio exterior, criterios merciológicos, aranceles, supervisión y normatividad en las aduanas. Me consta que has viajado en todo Centroamérica y yendo a capacitar las aduanas, ¿no? También en este grupo del CIN, que siempre están compartiendo conocimiento. Así que bienvenido a hacer el trueque de hoy, Enrique. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Dani, gracias a ustedes y gracias a TLC que me mantienen vivo. Sí, me gustaría vamos a platicar un poquito de las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que viene? ¿De dónde vienen y por qué vienen? Me gustaría compartir la pantalla. Déjame ver si le atino. Doctor, qué gusto verlo por aquí. Saludando por acá. Listo, ya se ve tu pantalla, Enrique. Nada más hay que ponerle exacto para que se vea toda la pantalla completa. Ok. Oye, aquí ya le están poniendo nombre a la cápsula de cianuro COVID en comercio exterior. Ok. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos traen las regulaciones no arancelarias, qué es lo que nos dicen, por qué vienen, a raíz de dónde vienen y todo esto, ¿no? Que es una cosa compleja, pero es una cosa muy importante para el comercio. En el marco del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, nos dice que el establecimiento de las medidas no arancelarias como un obstáculo técnico al comercio se justifica, y es muy justificable realmente, cuando dichas barreras se aplican con el propósito de proteger el equilibrio de la balanza de pagos, para proteger la moral pública, la vida, la salud de las personas, la salud de los animales, los vegetales, para proteger los recursos naturales agotables y del medio ambiente o controlar el comercio de armas y municiones, explosivos, artículos de pirotecnia y sus medios de producción. Todo esto lo que nos dice y nos viene a dar un concepto donde la Organización Mundial de Comercio nos está diciendo que considera las barreras no arancelarias que abarcan en un principio cualquier medida que no sea un arancel, que no sea cuestión de pago de impuestos, cuestión de dinero. Y en esto incluye una gama de instrumentos que pueden afectar las corrientes comerciales. Sí nos van a afectar las corrientes comerciales, sí nos van a empezar a mover todo esto. ¿A raíz de qué viene todo esto?
Las regulaciones y restricciones no arancelarias son medidas adoptadas por los gobiernos. En todo el mundo existen, en todo el mundo las hay. Establecen una medida para el control específico en el flujo de mercancías. La Secretaría de Economía es la encargada de ver esto. Por medio, pues, tiene que proteger la planta productiva, tiene que ver la economía nacional, tiene que preservar los bienes de cada país, la corriente, principalmente los acuerdos multilaterales del medio ambiente, tiene que proteger todo esto. Lo que nos está diciendo, todos estos productos, todas estas mercancías que pueden ocasionar un problema al medio ambiente o a la importación o exportación de los países, tiene que protegerse y tiene que saber el gobierno cuál es el flujo que se tiene sobre esto, hacia dónde va, de dónde viene, qué están haciendo con estas mercancías. Por eso es la protección, por eso son estas restricciones y estas regulaciones no arancelarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo esto? ¿Por qué viene a esto? Las regulaciones, como dijimos, instrumentos de política comercial, tienden a regular o restringir importación o exportación de mercancías a una nación. Como les dije, en todo el mundo existen las regulaciones. Todo el mundo tiene estos conceptos de decir, espérame tantito, ¿quieres importar esto? Déjame ver qué es lo que vas a hacer. Esta mercancía puede ser peligrosa, puede ser nociva, puede ser desviada o puede ser para algún otro fin diferente al que vas a hacer. Es un acto administrativo, distinto de los aranceles, distinto del dinero, distinto del pago de impuestos. ¿Qué nos dice la Ley de Comercio Exterior? Pues consiste en permisos previos, consiste en cupos, marcado del país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias o todos los demás instrumentos que se consideren adecuados para controlar la circulación, la entrada, la importación, la salida, exportación o el tránsito de mercancías dentro del país. Vamos a ver todo esto, vamos a ver qué es, de dónde viene, quién nos dice. Pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas estas regulaciones. Cuantitativas, cuando se trata de aplicar a cantidades, a cupos que puedan importarse o exportarse. Se refiere a las autorizaciones previas para introducir o extraer mercancías. ¿Cuánto vamos a importar? ¿Cuánto vamos a exportar? O pueden ser cualitativas, y esto se refiere básicamente a las propias de los productos, ¿no? Como son los etiquetados, el embalaje, el marcado de origen, la regulación sanitaria, las normas que tienen que cumplir, todas estas cosas que tiene que tener la mercancía, sin especificar una cuantitativa, una cuantía, que es lo que vamos a manejar. Los aranceles. Los aranceles, como sabemos todos, con tanto acuerdo comercial que tenemos, con tantos tratados de libre comercio y todo eso, van avanzando y vamos disminuyendo los aranceles, van tendiendo a cero. Y entonces es lo que incrementa la importancia de las regulaciones para la política comercial. Conforme vamos disminuyendo aranceles, cobran importancia las regulaciones no arancelarias, que se convierten en un instrumento de protección más eficaz que los aranceles. Ya no vas a pagar aranceles, pero vas a tener que cumplirme con una regulación. Voy a obstaculizar, voy a frenar o voy a regular el flujo de las mercancías extranjeras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí te voy a dar permiso de importar. Tiene que haber una facilitación para hacer esto, para quien opera o para quien maneja pues bien sus cosas, para quien está haciendo bien su planta productiva, para quien está haciendo bien sus importaciones para el comercio, etcétera. Tenemos que frenar, tenemos que obstaculizar a quien pueda ocasionar un desvío, a quien pueda ocasionar una cosa de estos. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 131? Facultad privativa de la Federación, gravar las mercancías que se importen o se exporten, o que pasen de tránsito en el territorio nacional, así como va a reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad de la policía, la circulación en el interior de la República o en toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Puede hacerlo. Es facultad. El Ejecutivo
puede ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar o disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación o exportación, los aranceles, expedidas por el propio Congreso o para crear otros impuestos. Pero también es facultad del Ejecutivo restringir para prohibir las importaciones, exportaciones, tránsito o circulación de artículos, de productos, de efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior. Tiene que controlar y tiene que ver cómo se mueve. Cuando la economía del país lo amerite, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Todo esto debe ir en beneficio del país. Y yo creo que es bien dicho todo esto, ¿no? La ley de comercio exterior, cuando el Ejecutivo le da la facultad a la Secretaría de Economía, o bien le dice, por la ley de comercio exterior, le dice que el Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: regular, restringir o prohibir la importación o la exportación, la circulación o el tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente. Va a emitir decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y esto es un punto muy importante. Tienen que ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el 131 de la Constitución. Puede establecer también medidas para regular o restringir la importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría, refiriéndose a la Secretaría de Economía, o en su caso conjuntamente con la autoridad competente, otras secretarías que son competentes en el ámbito de su protección o de su seguridad, y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto es lo más importante de esto. Va a establecer medidas para regular o restringir, otra vez, pero deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Va a coordinar a través de la Secretaría de Economía que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o una regulación o arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas estas cosas deben ser coordinadas y deben ser avisadas electrónicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, básicamente a la Dirección General de Aduanas, para decirle, el cumplimiento de esto va en este sentido. Las facultades de la Secretaría, por el artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior, me dice que tenemos que estudiar, proyectar, establecer o modificar regulaciones a la importación, a la exportación, a la circulación y al tránsito. Son esos 4 puntos. Digo, básicamente los regímenes aduaneros que tenemos. ¿Qué me dice el artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior y el 16 de la Ley de Comercio Exterior? ¿En qué casos se pueden establecer regulaciones no arancelarias? Ok, las regulaciones las vamos a establecer para asegurar el abasto a la exportación. Vamos a tener que controlar que primero se haga el abasto en el país, el abasto en México. No podemos exportar más o no podemos exportar lo que es necesario para el país, y menos en esta época de pandemia, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Conforme a los tratados internacionales, esos tratados internacionales, cuando tenemos los acuerdos de las cuestiones del Protocolo de Montreal, Cartagena, Basilia, los CITES, la OPAC, todos esos acuerdos internacionales que me dicen, cuidado con todo esto que tenemos que cuidar, los desechos industriales, los desechos tóxicos, los plaguicidas, las armas químicas y todo eso, cuidado con eso, tienes que regularlo y saber quién lo está manejando, quién lo está moviendo, quién compra, quién vende, para qué compra, para qué vende y todo eso. Restricciones constitucionales, pues en represalias o en reciprocidad con algunas otras cosas. Muy importante el siguiente, para preservar la fauna y la flora. CITES. Tenemos que conservar nuestra flora y fauna en peligro de extinción. Tenemos que estar viendo eso. ¿Cómo se debe mover? La conservación de bienes con valor histórico, artístico o arqueológico. La Secretaría de Cultura está controlando eso, el INBA, etcétera. El INA. Situaciones no previstas por las NOMS, seguridad nacional, salud pública. ¿Qué es lo principal? Sanidad fitopecuaria o sanidad ecológica. Para la importación,
Para la importación también tenemos que equilibrar la balanza de pagos. Cuando la balanza de pagos está muy desfavorable para México, vamos a tener que importar o vamos a tener que meter ciertas regulaciones para bajar la importación y acelerar la exportación. Vamos a equilibrar la balanza de pagos. Mercancías usadas. Tenemos que controlar todas esas mercancías usadas que entran a México. Tenemos que saber que vienen en buen estado y que son susceptibles de su uso todavía. Conforme a tratados internacionales, como habíamos dicho, reciprocidad a los impuestos en el extranjero. Si el extranjero nos impone una regulación, nosotros también se la vamos a imponer para lo que venga de allá. Tenemos mucho de cuotas compensatorias con respecto de China y de otros países que nos están afectando la balanza. Impedir prácticas desleales de comercio internacional. Situaciones no previstas, todavía lo mismo. Importación, exportación, tenemos que ver la seguridad nacional, la salud pública, la sanidad fitopecuaria o la sanidad ecológica. Tenemos que controlar y ver todo eso, qué es lo que tenemos que hacer. Lo tenemos en la Ley de Comercio Exterior. En el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior nos dice que el establecimiento de las medidas de regulación y restricciones no arancelarias a la exportación, a la importación, a la circulación y al tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones 3 y 4 del artículo 4, deberán previamente someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, la COSEX, que es la que se encargará de ver y de verificar si amerita esta regulación, si se puede hacer la regulación y en qué términos, cómo se va a controlar, cómo se va a hacer todo esto, y luego publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer cumplir estas medidas también deben publicar en el Diario Oficial de la Federación cuál es el procedimiento para expedición o para el cumplimiento de estas regulaciones. Tenemos que saber este acuerdo regulatorio, cómo voy a pedir mi permiso, en qué términos me lo van a dar y qué es lo que requiero para administrar esto. ¿Qué es lo que requiero para que me den el permiso? Debe ser facilitación, pero también para solicitar un permiso o para facilitar una regulación, tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener una planta productiva y de lo que vamos a importar o exportar sea susceptible de hacerlo y que sea para un bien legal, para un bien bueno, no para una desviación, para otra cosa. Estas medidas van a consistir en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, certificaciones, las cuotas compensatorias mismas están como una regulación, o los demás instrumentos que se consideren adecuados. Las revisiones, los permisos, todos los avisos y todo esto que tenemos metido y todo esto que tenemos que cumplir a la hora de importar o a la hora de exportar. Cámaras y las dependencias del Ejecutivo Federal, competentes para administrar estas medidas, deben someterse a opinión de COSEX. La Ley del Comercio Exterior, artículo 17, me lo dice así. COSEX, ya que autorice, ya que diga si vamos a hacer esta regulación, si amerita la regulación, si amerita esta restricción, vamos a publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Y ya que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿qué términos debo tener? Esta publicación debe estar, esa regulación, identificada en términos de la fracción arancelaria. Ahora, como dijimos, con la cuestión de esta nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación, las regulaciones y los aranceles van a estar en la fracción arancelaria, independientemente de los NICOs que se tengan establecidos. Términos de la fracción arancelaria debe estar publicado y debe estar muy preciso cuáles son las regulaciones, cuáles son las restricciones, cuáles son las aranceles, cuáles son las condiciones de la importación. Los NICOs es meramente para identificación comercial y para ver cómo estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos. La ley aduanera, cuando nos dice el despacho aduanero, en el artículo 36 y el 36A, que me dice que debo cumplir lo que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación. Tengo que cumplirlo. Que si hubieran expedido de... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. De acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, en los términos que vimos anteriormente. Siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, muy importante, y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria, de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. La que determine la procedencia. ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuál es el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcados de país de origen, otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables? También me dice que tengo que comprobar a la hora de la importación cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior. Términos de la fracción arancelaria. El artículo 95 de la ley me está diciendo también que los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior y en su caso cuotas compensatorias, así como cumplimiento de demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. No podemos hacernos a un lado. Tenemos muchos puntos en la ley aduanera, en la ley de comercio exterior, en la Constitución y en otros lados, en otras legislaciones, en donde me dice, tienes que cumplir con esto. El artículo 104 y el 113, su fracción 2 me habla de las importaciones, el 113 de las exportaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán también a lo siguiente. Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todas las operaciones temporales es factible que tenga que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, a reserva de que hay alguna excepción o hay alguna cuestión que te diga, ok, en estos casos no. Pero el artículo 104 y 113 me dice que tenemos que cumplir con esto. Las aduanas, el artículo 36A de la ley aduanera me exige el cumplimiento de las regulaciones en importación y exportación de mercancías en los puntos de entrada y salida del país, en la aduana. Tenemos que cumplirlas, tenemos que tener ya esos permisos, tenemos que tener ya esas cuestiones para verificar este cumplimiento a la hora de importación o a la hora de la exportación, en el momento de la entrada. Hay algunas excepciones, hay algunas cuestiones que se han estado metiendo en base de reglas y todas otras cosas que me dicen, ok, puedes cumplirla, pero puedes meterla en tu bodega, pero no puedes vender hasta que me cumplas las regulaciones. Hay que ver todas esas excepciones, hay que ver todas esas cosas. Como les digo, constantemente estamos teniendo reglas y estamos teniendo otras cosas que me dicen sí y no, y ve a ver cómo estamos o cómo lo hacemos. El artículo 54, para mí muy importante, y muy importante porque el agente aduanal es el responsable de la clasificación arancelaria. Y en el momento en que me dice que es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos de información suministrados, de la determinación del régimen aduanero, de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, y también tendrá que asegurarse que el importador-exportador cuente con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. El agente aduanal es el responsable. Mucho cuidado con esto, para que cuando rijan estas mercancías de conformidad con lo previsto por la ley y las demás leyes y disposiciones aplicables. El agente aduanal es el responsable. En el momento de que el agente aduanal indica la correcta clasificación arancelaria, y al hablar ya de clasificación arancelaria estamos hablando de la fracción arancelaria y el NICO. Ya estamos hablando ya no de fracción arancelaria, es la clasificación, que la clasificación llevamos con la fracción arancelaria y NICO, 10 dígitos, y en ese momento el agente aduanal tendrá que determinar cuáles son las regulaciones, cuáles son las restricciones y qué es lo que debe cumplir. En ese momento el agente aduanal sabe qué aranceles tiene
y qué regulaciones debe cumplir. Y se las debe exigir, por lógica, al importador o al exportador. Oye, dame tus permisos, dame tus regulaciones, dame todo lo que cumplas con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y es difícil o es peligroso para la gente aduanal cuando tiene que ver esto y tiene que decir cómo lo vamos a hacer. Permisos. Los permisos. Básicamente la Secretaría de Economía es la encargada de otorgar permisos. Todos aquellos instrumentos que emitan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuya finalidad sea la de regular, restringir o prohibir la importación o exportación de mercancías. 227 del reglamento de la ley aduanera. Pero también el reglamento de la ley de comercio exterior me dice que los permisos, permiso previo de exportación o permiso previo de importación, es un instrumento expedido por la Secretaría de Economía, básicamente, para realizar la entrada o salida de mercancías del o al territorio nacional. Esto es lo que me está hablando. Permiso previo de importación, permiso previo de exportación, la Secretaría de Economía te lo va a otorgar. Y está registrado el anexo 2, que es 221 o algo así, y tenemos que estar viendo cómo viene, cómo se va a reflejar, qué es lo que nos va a decir. Los acuerdos por la que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. En el título 2, aranceles y medidas de regulación y restricción arancelaria del comercio exterior. Tenemos los capítulos 2.1, disposiciones generales, y aquí es donde vienen todos los permisos. 2.2, permisos previos, avisos automáticos. En el capítulo 2.3, 2.3.1, los cupos. 2.4, normas oficiales mexicanas, que cómo nos están dando problemas, cómo nos están dando latas, esta 2.4.1, todos esos permisos, todas esas normas oficiales mexicanas. 2.5, cuotas compensatorias. 2.6, certificados de origen, cómo se deben expedir, cómo se deben pedir, cómo se deben solicitar, cómo se deben presentar y cómo se van a emitir hacia allá. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos permisos previos y avisos automáticos por parte de la Secretaría de Economía. Control de exportaciones. Control de exportaciones, cuando hablamos de control de exportaciones, estamos hablando de una cuestión muy peligrosa y muy difícil, como son los embargos que se tienen muchas veces a países, esos embargos que se tienen básicamente a 11 países donde no podemos exportar ni podemos importar de esos países. Entre ellos está Irak, está Sudán, Irán, Libia, países bélicos, Líbano, los países centroafricanos, Sierra Leona, Yemen, Afganistán, el Congo, está Somalia y Corea Democrática. Son los países bélicos, son los países a donde no podemos importar ni debemos exportar. Tenemos las instalaciones de equipos y fabricación de sustancias químicas de uso dual, del grupo de Australia o bien de Bacenar, control de exportaciones, arreglos de Bacenar, en donde también tenemos que tener mucho cuidado, porque estas mercancías de uso dual, tenemos muchas cosas que se importan normalmente, regularmente. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con la cuestión de este control de exportaciones para ver si tiene uso dual. Tengo que decir cuál es el uso que se le va a dar y para dónde va. Que no vaya a ser un desvío, que no vaya yo a tener un desvío de esta mercancía que vaya a ser utilizada para fabricación de armas químicas, armas biológicas o alguna cuestión bélica. Mucho problema. Psicoplafest yo creo que es de lo más difícil, lo más duro que tenemos. Porque Psicoplafest, esta comisión intersecretarial para el control de los procesos y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, es de lo que más tenemos que cubrir, es de lo que más tenemos que ver, es de lo que más tenemos que estar conscientes. Sí, tenemos que tener un permiso, tenemos que tener una autorización, tenemos que tener una cuestión de que me diga qué es lo que voy a hacer con esto. En la próxima enmienda del sistema armonizado viene mucho control sobre desechos tóxicos, desechos industriales, desechos electrónicos, que es un problema muy fuerte que está teniendo el mundo en todo esto. Las normas oficiales mexicanas, como ya les dije, este anexo 241, que tenemos que ver cuál es el cumplimiento
y que tenemos que tener ese certificado que tenemos. Zagarpa, cuando hablamos de Zagarpa, pues estamos hablando de todo lo que es la cuestión de sanidad animal, sanidad vegetal y toda esta sanidad que tenemos que ver cómo debemos controlarla, cómo debemos verla. Los cupos, bueno, los cupos ya es una cuestión especial de la Secretaría de Economía. Sedena, los permisos de Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, toda la cuestión de armamento, toda la cuestión de pólvoras, de productos pirotécnicos, máquinas para fabricación de armas, de todo esto, hay que verlo. Sí, definitivamente requerimos una regulación para que el gobierno sepa qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos comprando, cómo lo estamos vendiendo. La Secretaría de Energía también, hidrocarburos y petrolíferos. Pero la CENER también tiene la cuestión de los productos para la cuestión atómica, la cuestión de estos isótopos o de uranio o de productos que pueden ser utilizados de ese tipo. Tenemos la Semarnat, la vida silvestre, productos y subproductos forestales, residuos peligrosos, materiales peligrosos, sustancias peligrosas. La Asociación Mexicana de Cadena Productiva del Café. Para exportar café tenemos que tener un permiso o para exportar algunas otras cosas. La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de las Bellas Artes y la Literatura, todo lo que son monumentos culturales, monumentos históricos, monumentos de México, el arte y todo esto que no podemos exportarlo nada más así, porque sí, ¿no? Tenemos que tener un control, tenemos que saber qué es lo que está pasando y cómo las podemos ver. Entonces tenemos la Semarnat, la Ley del Medio Ambiente, Recursos Naturales. Tenemos la COFEPRIS, que es de las más duras, más difíciles, para la cuestión de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. La Dirección de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Fertilizantes. Tenemos de la Inspección Fitosanitaria, Salud Animal, Salud Vegetal, los CITES, como les decía, toda la cuestión de flora y fauna en peligro de extinción, o bien el control que debemos tener sobre esto, ¿no? Como se ha estado llamando en algunas veces, la totuaba es una especie que tenemos que proteger, la vaquita marina, los cactos que se están llevando a otros lados y después México se queda sin eso y de ser el país productor o de ser el país que tiene estos productos por historia, dejamos de tenerlos y nos aparecen en otros lados y nos empiezan a exportar o tenemos que volver a importarlos. Los productos químicos, biológicos, de uso animal, todos estos productos de que COFEPRIS debe controlar, medicamentos, toda la cuestión de productos químicos esenciales, lo que se puede desviar para fabricación de drogas, etcétera, COFEPRIS debe controlarlos y debe saber quién lo está importando. ¿Saben por qué se prohibió la importación en México de la efedrina? Porque la efedrina es un producto muy famoso y muy bueno para la gripa. Se hacían unos productos que nos quitaban la gripa y nos saltaban mucho, pero de repente se ve que hay un desvío impresionante de la efedrina para fabricar anfetaminas, la metanfetamina. Y en ese momento México dice, se acabó. En México no se vuelve a importar efedrina y se controla. En otros países del mundo se sigue usando la efedrina, pero en México se prohíbe por la cuestión que hubo de un tremendo desvío para la fabricación de metanfetaminas. Y ahora viene el control fuerte sobre algunos otros productos químicos, ¿no? Como estos nuevos que hay de estas pastillas no me acuerdo ahorita el nombre, pero que se está publicando y en México no tarda en prohibirlo y no tarda en controlar, no tarda en meter un control estricto sobre estos productos. Tenemos la energía atómica, los productos petrolíferos, todas las gasolinas, todo el aceite, todo esto que se debe controlar y se debe estar viendo. Y tenemos todas estas cuestiones que para mí es benéfico para el país y que tenemos que cumplirlo. Definitivamente, tiene que la Secretaría de Economía y todas las demás secretarías
dar el proceso, dar el procedimiento, decir cuál es el beneficio y cómo se deben obtener. Tenemos otras barreras también al comercio exterior. Entre estas otras barreras al comercio exterior, tenemos precios estimados, un medio de control para la subvaluación. Tenemos marcas registradas, signo visible que distingue a productos registrados. Datos de identificación de mercancías. No la identificación como la vemos físicamente, sino en maquinaria, en equipos, en aparatos, etcétera, que debe tener un número de serie, un número de control, un número, etcétera, en donde me diga de qué se trata. Tenemos el padrón general y el padrón sectorial, obligaciones que tienen los importadores y exportadores que tienen la necesidad de importar ciertos productos y están en un padrón para decir, sí, tú eres de este padrón, tú produces esto y entonces lo tienes aquí, por sector o por padrones específicos. Tenemos un anexo 10. Tenemos algunos otros regímenes como el anexo 17, el anexo 21, el anexo 23 o el anexo 28. Estos anexos donde nos dicen las reglas generales de comercio exterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuáles son las aduanas autorizadas para importar y exportar ciertos productos por ciertas aduanas. ¿Cuáles son las mercancías peligrosas? ¿Cuáles son las mercancías sensibles? ¿Qué es lo que podemos importar y por dónde? Es muy importante esto, ¿eh? La ley de antilavado, que es una cuestión nueva prácticamente y que me habla de que tengo que tener yo de dónde y por dónde estoy metiendo dinero, estoy metiendo cosas suntuosas para ver las actividades vulnerables, objetos de identificación y aviso. Tengo que ver o me tienen que estar controlando que no haya actividades ilícitas. Esto es el propósito de las regulaciones no arancelarias, que no haya actividades ilícitas, que lo que estás trayendo sea para un bien del país, que no haya una desviación, que no haya un problema de todo esto. Más o menos en el 85, digo en 2015, cuando me tocó hacer un conteo de regulaciones, de decir qué es lo que teníamos 1,072 fracciones arancelarias con permisos previos de la Secretaría de Economía. Teníamos 3,868 fracciones con normas oficiales mexicanas. Teníamos 76 fracciones arancelarias o mercancías con cuotas compensatorias. 1,159 fracciones arancelarias con control de Zagarpa. 139 control de Sedena. 11 de café. 111 de la Secretaría de Energía. De CENER de petrolíferos teníamos 31. De la Secretaría de Educación Pública teníamos 10. Cuestión de monumentos, cuestión de algunos objetos de arte. Semarnat, 502 fracciones arancelarias controladas por Semarnat que otorgaba permisos o certificados. Salud. La Secretaría de Salud, por medio de COFEPRIS o por medio de algunas cuestiones del artículo 1, teníamos 1,048 fracciones que, aunadas a las demás fracciones que tiene la COFEPRIS metidas, son 1,320. Teníamos 24 químicos esenciales. Estos químicos esenciales son productos que podrían ser desviados para fabricación de drogas. Entonces teníamos que controlarlos y decir, sí te doy el permiso, pero necesitas comprobarme qué y a dónde lo estás dirigiendo, qué estás produciendo. De los acuerdos de complementación económica tenemos 438 fracciones. Aquí se disparan tremendamente, y los embargos, como le decía, esto de los embargos de Bacenar, de productos duales, de embargos a donde no podemos importar o a donde no podemos exportar, teníamos el artículo 1, 49 fracciones, artículo 2, 96 fracciones, y en un total de todas las fracciones que tenemos, 739. Así que teníamos un gran total de 9,978 fracciones arancelarias que tienen regulaciones no arancelarias. Fracciones con regulación, que va desde 1 hasta 5 regulaciones. La cuestión de embargos podríamos tener 17, una misma fracción con 17 regulaciones por cuestión de los embargos a los 11 países, Bacenar o la cuestión del grupo de Australia, etcétera. Impresionante, impresionante. De estas 9,978,
pueden haber repetidas, porque si requiere permiso previo, a lo mejor también requiere NOM, o requiere Sedena, pero también requiere NOM, o Semarnat, pero requiere NOM, o requiere Salud, pero tenemos otra de permiso previo, etcétera, o tiene precio controlado, o tiene precio estimado, etcétera, pero 9,978 teníamos en 2015, que básicamente son las que se han venido haciendo. Con esta cuestión de la nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, conforme se comprimieron fracciones y se abrieron ICOs, tenemos que hacer un conteo diferente, pero si teníamos 12,500 fracciones, tenemos aproximadamente 3,000 fracciones que no teníamos ningún requisito de regulaciones. Y con esto, amigos, abierto a preguntas, a respuestas, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí les digo, para mí las regulaciones son un beneficio para el país. Tenemos que cumplirlas, tenemos que ver el cumplimiento, tenemos que ver la facilidad que nos deben brindar la Secretaría de Economía en su carácter de administrador de todas estas regulaciones y ver qué es lo que me trae, qué es lo que debo hacer, cómo debo solicitar el permiso. Tenemos que aplicar también la cuestión de pedirle facilidades para los que estamos importando o exportando en beneficio del país, que nos dé la facilidad de obtener esa regulación, ese permiso o ese certificado o lo que necesitemos para el cumplimiento y para estar en todo esto. Oye, Enrique. Pues aquí me dicen que los invite al diplomado en línea en clasificación arancelaria. Acabamos de implementar un par de módulos más. Un par de módulos más es la cuestión de la nueva LIGIE y hablamos un poquito de ahora de los números de identificación comercial y de las notas nacionales. ¿Cómo nos viene todo esto? Gracias. Oigan, y pues a ver cómo andamos en preguntas. De hecho, Enrique, y seguimos haciendo un trueque. Oye, Enrique, de hecho, del diplomado he de comentarles, lo pueden ustedes avanzar en su tiempo, porque es en línea. Y Enrique da reuniones aparte privadas cada determinado tiempo, especiales, donde tratan aspectos en particular, dudas generales. Y aumentó 2 módulos para poder actualizarlo con la última publicación. Se está actualizado el día de hoy. Pues no nos queda más que agradecerte, felicitarte por esta gran plática. Y queremos darte, ya sabes, tu coleccionable, ¿no? Reconocimiento virtual, en donde dice, en este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad, de parte de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Fundamentos de las regulaciones y restricciones no arancelarias el día 10 de febrero del 2021. Muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, Dani, gracias a ustedes por mantenerme vivo. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software.
To learn more, go to CISA at cisa.gov/secure our world.